¿Qué tal, muchachos? Bueno, si ustedes son suscriptores, sabrán que esta es la segunda parte de un video muy interesante en donde les voy a hablar de las herramientas para que las conozcan muy al detalle de cómo está compuesta la plataforma de Binance. Bien, entonces ya esta es la segunda parte del video completo como tal. Aquí terminamos esta segunda parte y habremos terminado todo de lo que es el trading. Esta es la primera parte. Bueno, al final de este video les voy a dejar un enlace para que se vayan a esa primera parte o fácilmente lo pueden buscar en mi canal. Y bueno, recuerden suscribirse a mi canal y sigamos creciendo en este mundo del trading, que es muy bueno. Bien, entonces sin más preámbulos, mi nombre es Jesús Orlando, este canal se llama CryptoKena y bueno, empecemos. Bueno, fíjense, del costado derecho de la plataforma van a con dos cajetines, así como esto que estamos viendo ahorita en pantalla. ¿Qué ocurre? Un cajetín es el libro de órdenes de venta y el otro cajetín es el libro de órdenes de compra. ¿Qué son estos libros? Son todas las transacciones en tiempo real, en vivo, que están ocurriendo en un determinado momento, o sea, en este instante. Ellas se van a ir moviendo muy rápidamente y ahí ustedes van viendo cómo van subiendo y van bajando las ventas y cómo van subiendo y van bajando las compras. Todas estas son órdenes de compra y venta de muchísima gente en todo el territorio, en todo el planeta Tierra, vamos a decirlo así, que van a estar colocando sus órdenes de compra en esos valores y las cantidades de Bitcoin o dólares, etcétera, que van a ir haciendo su transacción. Si ustedes se percatan, en cada cajetín hay como unas barras. En la parte como de fondo se ven como unas barras rojas, algo así como una especie como de volumen. Bueno, eso es el volumen de transacciones de esa moneda. O sea, quiere decir que la primera, por ejemplo, en la de venta, si nos ubicamos aquí en venta, vamos a ver que la barra está full rojo, está todo completo hasta arriba de rojo, ¿verdad? Eso quiere decir que el valor como tal, es un valor, si se dan cuenta, esa persona está vendiendo 1.38 Bitcoin. Quiere decir que ese valor está por encima de todos los valores que ustedes van a ver ahí. Por eso es que esa barra está full, hasta arriba está llena de rojo, ¿me entiendes? Si se van a un valor un poquito más abajo, van a ubicar un valor en 0.2 Bitcoin. Quiere decir que es un valor un poco menor, a pesar de que representa un volumen quizás algo elevado, pero es un valor un poco menor, pues. Y entonces la barra, si ustedes se dan cuenta, en el fondo se ve como una barra pero más pequeña. Entonces esas barras lo que me indican a mí es el volumen, el movimiento que está teniendo el mercado en tiempo real, o sea, el volumen, y ahí eso lo vamos a ver muy rápidamente. Ahorita cuando nos vayamos al ejercicio en vivo, como quien dice, nos vamos a dar cuenta cómo se mueven las barras. Si hay un movimiento muy grande, las barras se van a mover bastante. Por eso es que es importante conseguirse una moneda que tenga volatilidad para que podamos entrar en una compra y tener una ganancia quizás un poco mayor. Porque estos movimientos que tengan poca volatilidad difícilmente vamos a poder tener ganancias buenas, o vamos a tener ganancias buenas pero en un largo periodo. Bien. En la parte de arriba se van a dar cuenta que hay tres cuadritos, uno verde con rojo, uno verde y uno rojo. Pero fíjense, aquí el verde con rojo es esto representa que los dos libros de órdenes están abiertos, es decir, el de venta y el de compra. O sea, se ven, visualmente están a la vista, pues. Bien, el que le sigue es el verde. Quiere decir que si yo lo selecciono, nada más voy a ver libro de compras, pero más grande. O sea, me va a salir un libro un poco más grande, pero solamente compra. Y si le doy el rojo, me va a salir solamente un libro de venta. Bien. En el lado al lado, van a conseguirse una pestañita dice 0,01. Estos son la cantidad de decimales que le vamos a colocar al valor como tal. Bien, yo lo dejo siempre predeterminado, me gusta utilizarlo así como está, así lo entiendo bastante. Ahí vemos si le queremos colocar más decimales, etcétera, etcétera. Ya eso queda a criterio de nosotros. Sin embargo, yo les recomiendo dejarlo así como está, es más fácil trabajarlo. Bien. En la parte de arriba se van a dar cuenta que hay tres cuadritos, uno verde con rojo, uno verde y uno rojo. Pero fíjense, aquí el verde con rojo es esto representa que los dos libros de órdenes están abiertos, es decir, el de venta y el de compra. O sea, se ven, visualmente están a la vista, pues.
Bueno, un poco más al lado derecho vamos a encontrarnos con este cuadro grande. Y bueno, fíjense cómo lo vamos a tener aquí identificado. Lo primero que vamos a encontrar es aquí la moneda con la que queremos trabajar, el valor con lo que tenemos como referencia, ¿saben? Como estamos trabajando en base al dólar, no, es nuestro punto de referencia porque se nos hace más fácil determinar cuánto. Por ejemplo, sabemos que el Bitcoin está en $49,000 aproximadamente. Entonces para nosotros es más fácil tener como punto de referencia $49,000. Ya sabemos, ya es un precio referencial. Ahora si lo ponemos en euros, debe ser un poco más, pero entonces ya a ciencia cierta no tenemos una exactitud de cuánto es el valor. Igual si lo ponemos en yuanes, etcétera, etcétera. Entonces para nosotros lo más preferencial es dólares. Claro, de donde ustedes estén viendo este video, indiferentemente, bueno, lo van a poder adaptar a su moneda con la que ustedes estén mucho más familiarizados. Bien, entonces aquí podemos modificar eso. Esta es la moneda de preferencia. Bien, después en la parte de abajo vamos a ver un renglón que es el de compra y venta. ¿Qué es este renglón? Que aquí es donde nosotros vamos a especificar si vamos a realizar una compra. Lo colocamos en compra y fíjense que se va a alumbrar de color verde. Si nosotros lo colocamos en vender, automáticamente esos botones verdes se van a poner rojos. Entonces eso es para nosotros especificar a qué nos vamos a referir, si vamos a comprar o si vamos a vender. Tenemos que estar muy pendientes de esto al momento de realizar la operación para no confundirnos. Bien. Después abajo nos van a aparecer los tipos de órdenes. Si se dan cuenta, ahí dice límite, market, stop limit. Estos son los tipos de órdenes principales que tenemos al momento de operar un mercado básico o al momento de hacer una operación spot. Aquí en el mercado spot son las principales órdenes que utilizamos: la límite, la orden market o de mercado y el stop limit, que es el que le colocamos por debajo para proteger de alguna pérdida. Si le damos a la pestañita donde dice stop limit, hay una flechita. Si le damos ahí, nos va a desplegar una orden que se llama OCO, que es una orden cancela otra orden. De todas formas, en uno de mis videos aquí en el canal de YouTube van a ver un video exclusivo de cómo se operan esas órdenes, cómo se utilizan y cómo se operan. De todas formas, yo se los voy a dejar aquí para que lo tengan como referencia y ahí van a ver específicamente cómo se opera cada una de estas órdenes, qué representan. ¿Bien? O sea, si nos vamos para la parte de abajo, dice el saldo actual, es el saldo que nos queda en la billetera sin utilizar, porque puede ser que tengamos $500 y ya hayamos operado, ya tengamos unas órdenes abiertas, 2-3 órdenes abiertas, y estos $42, por ejemplo, como es en el caso mío, yo tengo aquí unas órdenes abiertas y estos $42,35 que tengo aquí no los estoy utilizando, los tengo ahí sin usar porque ya tengo las otras órdenes abiertas. Entonces no quiero utilizarlo, lo quiero tener ahí. Entonces ese va a ser el saldo que tengamos en ese preciso instante. Si realizamos una compra y después realizamos una venta y tenemos nuestra ganancia, automáticamente después que salgamos de la venta, que ya obtengamos nuestras ganancias, ya ese saldo automáticamente lo vamos a ver reflejado aquí en nuestro saldo actual, para posteriormente volver a crear otra orden si vamos a volver a entrar en el mercado. Bien. Aquí abajo en el precio es el precio en el que deseamos comprar el activo. Nosotros ahí vamos a codificar a cuánto vamos a comprar un activo, una moneda. Eso es para el caso del límite. Si estamos en market, no, porque si ven el otro video, la orden de market es la orden que se efectúa al momento que esté el precio actual en el mercado, indiferentemente sea el precio que sea. Bien. Pero eso es para la orden market, pero para la orden límite sí les va a aparecer este renglón de precios. Ustedes ahí codifican a qué precio ustedes consideran que van a hacer la compra. Igual para la venta, a qué precio ustedes van a considerar que van a vender el activo. Bien. En abajo me va a decir la cantidad en el valor del activo que voy a comprar. Por ejemplo, arriba es el precio en dólares. El precio del Bitcoin a 49.573, por ejemplo, arriba. Pero abajo me va a salir la cantidad de Bitcoin que yo puedo comprar con el dinero que yo voy a destinar para. O sea, si yo tengo $100, entonces abajo donde dice total voy a colocar $100
a ese precio, bueno, la cantidad de Bitcoin que me salen con esos $100 son 0,00x, la cantidad determinada. Bien, entonces eso automáticamente, cuando coloqué yo el precio del Bitcoin y la cantidad en donde dice total que voy a invertir para esa compra, automáticamente la plataforma me va a arrojar la cantidad exacta en Bitcoin que voy a comprar. Bien, también está esa barrita que ustedes ven arriba donde dice total. Esa barrita ustedes la pueden desplazar hacia la derecha y hacia la izquierda por porcentaje. Ahí le va a decir qué porcentaje de su saldo van a invertir a ese precio de la moneda. Bien, vamos en el ejercicio ahorita, para que ustedes visualicen bien la pizarra o la gráfica. Les voy a enseñar para que ustedes recuerden este paso y más o menos se familiaricen un poco más. Y abajo van a ver el botón verde, que es el botón ejecutor para realizar la compra. O sea, después que ya tengamos todo codificado, le damos a ese botón y automáticamente creamos la orden. Creamos la orden y se va a reflejar en gráfico la orden. Bien, si lo colocamos en vender, automáticamente ese botón va a ser rojo y va a decir vender. Bien, seguimos. Bueno, abajo de ese cuadro van a conseguirse este pequeño rengloncito o este pequeño cuadro en donde le va a reflejar. Fíjense, lo primero que ustedes van a encontrar es algo aquí que dice compra con VES. Esos VES son bolívares, porque en este caso estamos en Venezuela. También depende del país que ustedes se estén ubicando o que estén viendo este video, ahí les va a decir que si compren con dólares, compren con rupias, compren con yuanes, con euros, con cualquier cantidad con pesos, con cualquier cantidad de monedas locales. Ustedes automáticamente, si le dan clic a ese botón, él los va a llevar a un método, vamos a decirlo que es rápido, mucho más rápido que el método tradicional de compra P2P. ¿Qué es P2P? Person to person, es decir, de persona a persona. No quiere decir que van a encontrarse con alguien de frente, no, sino la plataforma cuenta con un sistema para adquirir criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, cualquier criptomoneda, inclusive los mismos USDT, que es la moneda digital de estas plataformas, y lo lleva para un método rápido, un método muy corto, para realizar una compra rápida con, en este caso, bolívares venezolanos, aquí bolívares. Bien, si depende de donde estén, con la moneda local. Entonces es un método muy rápido, un poquito más sencillo. Hay un método donde ustedes se van, que es el trading P2P, que es un método un poquito más sofisticado. En este canal también hay un video exclusivo cómo comprar y vender estas monedas por medio del sistema P2P. Es un video muy fácil, muy sencillo, lo expliqué lo más fácil posible. Lo pueden ir a ver también para que se apoyen de ahí, y ahí pueden cargar su dinero y operar con ese dinero, es más fácil. Bien, bueno, aquí tenemos dos renglones que dice depositar y retirar. Si yo le doy ahí, automáticamente él me va a llevar a la billetera como tal de mi plataforma, porque yo tengo una billetera, póngase, hay una billetera que es para el mercado spot, hay una billetera que es para el mercado P2P, hay una billetera que es para el mercado de futuro, y así sucesivamente. O sea, en la plataforma como tal nosotros tenemos varias billeteras. Cuando yo le doy aquí a depositar o retirar, automáticamente él me va a llevar para la billetera, el resumen como tal general de la billetera. Ahí voy a ver todas las otras billeteras y voy a ver un menú bastante sencillo de entender, bastante amigable. Si necesitan algo más específico de ver en ese video, en esa billetera, y quieren saber algo más a profundidad, ustedes me lo pueden dejar aquí en los comentarios y yo les hago un video un poco más exclusivo de esto. Pero bueno, eso es si necesitan depositar algo de algún saldo de alguna wallet que tengan de otra plataforma, o alguien les va a pagar a ustedes, mira, te quiero pagar con Bitcoin. Bueno, ustedes le pueden dar aquí y automáticamente lo va a llevar a donde está su billetera de Bitcoin, y ahí ustedes van a poder conseguir una dirección de una dirección de Bitcoin que se la van a dar a esa persona para que esa persona les deposite a ustedes los Bitcoin. ¿Entienden? Es algo muy... Ustedes ahorita lo van a ver complicado, pero vamos a irnos paso a paso para que vayamos entendiendo. Acuérdense que este video es referencial para que vean todas las herramientas con las que cuentan primeramente, pero vamos a ir avanzando poco a poco hasta llegar al punto de poder operar con tranquilidad. En la parte de abajo ustedes van a ver el saldo actual.
expresado, si estamos utilizando Bitcoin y dólares USDT, bueno, lo van a ver expresado en Bitcoin, la cantidad de Bitcoin que yo tengo disponible con lo que estoy operando, lo que tengo en la cartera, lo que estoy operando, las órdenes abiertas, etcétera, etcétera. Y bueno, y tengo los dólares que tengo aquí también, que no los tengo utilizando, están disponibles los $42 eso. Bien, entonces ahí ustedes van a ver nada más es el saldo disponible que tienen. Si lo quieren ver aquí, pues porque lo pueden ver arriba, lo pueden ver en las órdenes, en la billetera. Es algo muy referencial. Y si nos vamos para acá, para abajo de la gráfica, donde tenemos el gráfico, en la parte de abajo vamos a tener un pequeño renglón donde vamos a poder ubicar, fíjense, vamos a poder detectar lanzamientos abiertas, actualmente esas órdenes que tengamos abiertas. Obviamente, si tenemos órdenes abiertas en la primera pestaña que tengamos aquí, si tenemos órdenes abiertas, aquí abajo nos va a aparecer la cantidad de órdenes que tengamos abiertas y los datos específicos, algo muy parecido a lo que está aquí. La diferencia es que aquí, este menú que tengo yo aquí es del historial de operaciones, no el de órdenes abiertas, porque si se dan cuenta, no tengo órdenes abiertas en este momento. Pero en la parte de aquí abajo, ustedes van a ver las órdenes abiertas que tengan, así como las van a ver en la gráfica, que van a ver delimitada con una rayita, como les expliqué, donde tienen el punto de compra en la entrada. Bueno, ese punto de compra en la entrada van a determinarlo aquí en un pequeño resumen corto de las órdenes abiertas que tengan. También al lado van a tener el historial de todas las órdenes, o sea, es el histórico, o sea, todas las órdenes que han tenido abiertas en algún momento, en algún momento que decidieron operar. Todas las órdenes, hace 2 meses, un mes, si tienen una orden que tengan abierta hace 2 meses, ahí la van a ver. Al lado tenemos el historial de operaciones, o sea, son todas las operaciones ya efectuadas, o sea, las compras que ya se dieron y así como las ventas que ya se nos dieron también. Si ya tuvimos algunas compras y ya tuvimos algunas ventas, bueno, eso lo vamos a ver aquí en pantalla, lo vamos a ver como el menú que tengo yo aquí, que son todas las órdenes que yo ya en algún momento he efectuado, he hecho algunas compras, algunas ventas, y eso aparece aquí en pantalla. Y del otro costado dice fondos, ahí me va a aparecer el balance que yo tenga disponible como positivo, un saldo positivo de todas las criptomonedas que yo tenga en la plataforma. Puedo tener Ethereum, Cardano, Monero, Ripple, etcétera. Todo ese saldo positivo me va a aparecer en la pestaña de fondos. Ahí voy a ver todos los saldos que yo tenga, inclusive que no necesariamente los tenga que estar operando, sencillamente que los tenga. Bien. Entonces abajo ustedes se dan cuenta que bueno, ustedes lo pueden clasificar por día, semana, mes, 3 meses, o sea, como ustedes lo quieran poner o buscar, ustedes lo pueden clasificar y él automáticamente le va a aparecer el renglón que ustedes necesiten. Y bueno, si se dan cuenta, bueno, le va a explicar a usted la fecha de cuando se hizo esa operación, el par que estuvieron operando en ese momento. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí tuve un par de Bitcoin dólar, pero más abajo tuve un par también de Year Finance o GFI con el dólar. Entonces también es otra manera que también opero. Van a ver también si era compra o si era venta. Ahí lo ven el precio que se compró o se vendió en ese momento, ve si se completó la operación al 100% o no. Ahí está lo que se completó en cuanto al precio de esa moneda. Por ejemplo, arriba está expresado en Bitcoin y abajo el GFI está expresado en GFI, en Year Finance, pues, abajo. La comisión que consumió esa transacción, una pequeña, todas las gestiones consumen una comisión. En el caso mío, porque yo no tengo aquí la moneda BNB, que es la moneda, el token propio de la plataforma Binance, que es la BNB, que es una moneda muy recomendada porque está subiendo mucho. Entonces, yo como tal no tengo BNB disponible, por ende, la comisión que me cobra la plataforma es un poquito más elevada. Entonces, recomendación personal, siempre tengan una cierta cantidad de BNB guardada o reservada en cartera para que automáticamente la plataforma se los debite de esos BNB. Entonces le va a salir mucho más barato las comisiones de compra y de venta, para que no hagan en este caso como me está pasando a mí, que yo no he comprado BNB y por eso es que me cobra comisión Bitcoin. Tampoco es que es una diferencia muy abismal, pero en transacciones muy grandes quizás pueda representar un poco más. Y bueno, y al lado me aparece lo que se gastó en esa transacción. O sea,
esa cantidad menos la comisión, bueno, ya tanto. Eso es lo que se invirtió en cada compra o en cada venta. Bien. Bueno, una vez que finalicemos, ya estamos finalizando aquí lo que es la parte referencial estructural de la plataforma. Ahora vámonos a la parte en vivo para que vean todas estas herramientas que ya les enseñé, un somero repaso para que más o menos se vayan familiarizando y ustedes en sus casas puedan conocer un poco más de cada una de estas herramientas y familiarizarse. Y hay que ser curioso, verlas, darle clic, operarlas, revisarlas, chequearlas para que se vayan familiarizando con cada una de estas herramientas, porque quizás tengamos miedo porque bueno, si se daña algo aquí, no se preocupen. Mientras que no tengan saldo, no hay problema. Véanla, revísenla, chequenla. Después que ya tengan saldo, bueno, vean este video otra vez para que lo tengan de pauta, se familiaricen y bueno, y le comparten el video a sus amigos para que también lo tengan más específico, lo más al detalle posible. Como quizás no lo van a ver por ahí, porque quizás un video así tan específico no lo van a detallar en otro canal, en otro lugar. Entonces véanlo por aquí. Y bueno, acuérdense que antes de seguir avanzando, recuerden por favor suscríbanse a mi canal, porque voy a poner información muy importante de trading de criptomonedas. Voy a poner información importantísima de plataformas de emprendimiento donde vamos a poder adquirir criptomonedas de manera gratuita, de manera quizás con pocas inversiones, con algunas cuestiones, pero vamos a poder vamos a generar mucho dinero de una manera como lo estoy generando yo. Vamos a ver plataformas freelancer, etcétera, etcétera. Bien, entonces suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para que reciban las notificaciones y compartan este video con sus familiares, con sus amigos, para que se adentren un poco más al mundo del trading, que es un mundo muy fructífero, pero hay que saberlo hacer, hay que saber utilizarlo con mucha cautela. Bien, bueno, vamos a avanzar aquí y vámonos a la parte en vivo para que nos familiaricemos un poco más en vivo con la plataforma. Bien. Bueno, fíjense muchachos, una vez que ya estamos aquí en la plataforma, que estamos ya en vivo, estamos ya viendo la fluctuación del Bitcoin, etcétera, etcétera. Fíjense, cuando ustedes, la plataforma de Binance, primeramente apenas ingresen con su sesión, apenas ustedes ingresen, ustedes van a irse. Bueno, por cierto, hay un video también de cómo crear una cuenta en Binance desde cero, cómo se crea la cuenta y todo eso. Esos tips yo se los voy a enseñar en un video que lo voy a poner aquí en pantalla para que lo vean. Ese es el video que le va a explicar paso a paso cómo crear la cuenta para los que no tengan cuenta todavía. Bueno, apenas ustedes ingresen su usuario, ustedes les van a llegar a otra pantalla muy parecida a esta, que no es esta, que es la de trading clásico. Van a estar en esa interfaz. Entonces ustedes automáticamente le dan a esta pestañita y se vienen al avanzado. No quiere decir que el avanzado sea complicado, es más fácil. Las mismas herramientas, si ustedes se dan cuenta, van a tener las mismas herramientas, pero el avanzado es como un poquito más completo. Entonces, ya que conocimos todas las herramientas de la plataforma, o por lo menos la parte de trading, bueno, ya prácticamente pueden utilizar y operar esta, se familiarizando con esta directamente. Bien. Bueno, fíjense, bueno, como ya les expliqué en el video, en la primera parte y en esta segunda parte, fíjense lo que les comenté. Fíjense aquí el valor con los pares, fíjense la pestañita, me abre todos los pares que les comenté. Aquí están los pares, aquí está el precio, el volumen. Como les comenté, él le va a arrojar el volumen de cambio, el cambio en porcentaje, al alza o a la baja. Entonces ya lo podemos ver, aquí nos familiarizamos. Como yo prefiero irme por la parte de volumen, porque así puedo visualizar fácilmente las monedas que tengan mayor volumen. Bien, si ustedes le dan a alguna criptomoneda X, cualquier criptomoneda, y ustedes le tildan con esta estrellita, la tocan, ustedes la van a pasar favoritos. Por eso es que todas estas monedas que tengo yo aquí las tengo como favoritos, porque en algún momento las he operado, las he estudiado, las he analizado. Por eso las tengo yo específicamente aquí todas juntas. Ustedes fácilmente las pueden escoger una por una individualmente. Bueno, como les expliqué, ya les expliqué la parte de aquí, el volumen, la parte del mínimo, el máximo, todo el volumen. También les expliqué aquí lo del original. Fíjense cómo es el gráfico en original. No es mucha la diferencia, sí se parece, tiene las EMA, tiene unas EMA aquí. No es mucha la diferencia, pero
me deja el volumen aquí, automáticamente me refleja el volumen, yo se lo puedo quitar. Si yo le doy aquí, le quito el volumen, no pasa nada. Entonces, pero no me deja mover mucho la gráfica, o sea, como que me la clausura en ciertos aspectos. Por más que trato de mover esta parte de aquí y tampoco la puedo mover, no me lo permite. Entonces, bueno, tiene ciertas limitaciones. Entonces, yo prefiero operar en TradingView. En TradingView ustedes la pueden mover más fácilmente la gráfica, la pueden cerrar, la pueden abrir, ¿ves? Y es mucho más fácil. Es prácticamente lo mismo, pero es quizás un poco más fácil el movimiento en ella, la manipulación. Y en profundidad, lo que les comenté, es como el sentimiento del mercado. Él va variando, va subiendo, bajando, el color verde, color rojo, a medida que se va moviendo la fluctuación de la moneda. ¿Entienden? Bueno, aquí tenemos las herramientas, lo que les comenté, tienen líneas de tendencia, ustedes las pueden trazar, las colocan como ustedes quieran colocarlas. Tienen para colocar retrocesos de Fibonacci, por ejemplo. Fíjense, ¿ves? Claro, estas son cosas quizás un poco más sofisticadas para ustedes en estos momentos, pero con el pasar del tiempo, a medida que vayamos cargando nuevos videos, le voy a ir explicándole muy detalladamente ciertas cosas que yo utilizo, con las que yo opero, con las que yo trabajo. Bueno, tenemos el resto de las herramientas que ya les comenté. La regla, podemos medir ciertas distancias, ciertos porcentajes. Y bueno, si le damos aquí hacia abajo, bueno, ella nos va a bajar, ¿ves? Lo que les comenté. Bueno, fíjense, entonces aquí tenemos los dos libros que les hablé, el libro de venta y el libro de compra. Si le doy verde nada más, me aparece el libro completo de compra, y si le doy rojo, me aparece solamente el libro de venta. Yo lo prefiero colocar así, se me hace más fácil de definirlos. Tengo aquí la pestaña de comprar y vender. Como les expliqué, si le doy vender, se coloca en rojo, y si le doy comprar, se coloca en verde. Las órdenes, límite, marque, yo les expliqué que cuando ustedes le daban aquí, le iba a aparecer esta orden, que es la orden OCO. Entonces ustedes dirán, esto no lo viene en las herramientas. Bueno, en el video de los tipos de órdenes, cómo se operan, ahí está el detalle de estas tres órdenes, bien detalladas cómo son y cómo se operan. Bueno, nos vamos aquí en la parte de aquí abajo. Bueno, aquí ya saben, tienen la parte de aquí el saldo, los activos, lo que les expliqué del P2P. Fíjense, si ustedes le dan aquí, ahí le dice prueba el trading de fiat, compra monedas con efectivo al instante. Es un trading P2P muy rápido, muy instantáneo. Tenemos aquí, bueno, el historial de las órdenes que tengamos abiertas, el historial de las órdenes, el historial de operaciones. Aquí no me marca nada porque me dice de un día. Entonces, como no tengo operaciones hoy, si yo le coloco un mes, por ejemplo, automáticamente me salen las órdenes con las que he operado. Si me doy historial de órdenes de un mes, aquí están todas las órdenes que yo tengo de hace un mes. ¿Alguna orden abierta? ¿De qué más? Bueno, los fondos totales que tengo por ahí en algún saldo. Si le doy aquí, el resto de las monedas, ¿ves? Que si ZRX, SIL, SEN, SEC, todas estas monedas, como no tengo saldo en ellas, no las tengo aquí reflejadas. Entonces yo le coloco ocultar balances pequeños y nada más me aparece el Bitcoin, que es lo que estoy operando ahorita. Y bueno, y aquí me aparece un libro general que es como la combinación de los dos en tiempo real. Fíjense, por eso mira cómo va fluctuando. Salen las ventas, las compras, y hay una fluctuación muy constante en esta moneda, en esta criptomoneda. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en la pantalla principal al momento de visualizarla, al momento de querer hacer alguna operación. Y bueno, ya las herramientas las herramientas las conocemos, ya sabemos cómo son, para qué funcionan, para qué sirven, que de eso se trata este video, de cuáles son las herramientas principales de la plataforma de Binance, el exchange como tal, que es donde uno opera, que es esta parte. Entonces, bueno, eso es lo principal que tenemos por aquí. En otros videos, bueno, les estaremos enseñando otras cuestiones más importantes que necesitan también saber al momento de operar. Bien, pero bueno, eso es lo que refleja la plataforma principal como tal. Bien. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido en estos dos largos videos, porque fueron dos largos videos, hayan entendido al detalle cada una de las herramientas. Bien.
Lo importante de esto es que les haya quedado algo aquí, que vayan poniéndolo poco a poco en práctica, abran la plataforma, abran el exchange, conozcanlo, familiarícense y van viendo cada una de las herramientas sin dinero, sin todavía invertir. Primero hay que familiarizarse con las herramientas con las que yo les expliqué, véanlas ustedes mismos, compruébenlas por ustedes mismos, paso a paso. Y bueno, lo importante es que tengan el conocimiento base de cómo se van a operar las plataformas, ¿bien? Así como se opera esta plataforma, bueno, se van a operar muchas otras plataformas, pero lo principal es esta, que es a nivel mundial, ahorita la número 1, con la que más se opera, con la que yo más opero. Muchísimos traders muy buenos operan con esta plataforma, y también así como esta hay muchas otras más, por supuesto. Pero bueno, lo importante es que el día de hoy se hayan ido con un conocimiento previo. Y bueno, no me voy a despedir de ustedes, no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal, denle a la campanita. Aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales también. En Instagram, por ejemplo, es una de las redes que más utilizo. Si quieren me pueden escribir por ahí, me pueden dejar en la descripción de este video, me pueden dejar cualquier comentario que ustedes quieran. Bueno, sin más nada que decirles, de verdad espero que les haya quedado este conocimiento. Compartan estos conocimientos con el resto de las personas. Bueno, suscríbanse a mi canal, que de verdad que es mucho lo que les estoy pidiendo con esto. Suscríbanse a mi canal, por favor. Y bueno, compartan esta información, que de verdad yo sé que esto a muchísima gente la va a ayudar, porque en YouTube o en otras plataformas no van a encontrar, o por lo menos yo no he encontrado todavía, un video donde te estén explicando las herramientas de Binance paso a paso, así tan específicas. De todas formas, los videos que voy a ir subiendo van a ser muy detallados, muy al detalle, porque lo que yo he visto son muy técnicos, los análisis, las cuestiones que explican son demasiado técnicas, entonces a veces uno como que se queda, ¿no? Wow, es complicado, pues. Pero no se preocupen, que en este canal vamos a aprender, o vamos a hacerlo bien dinámico, ¿bien? Bueno, sin más nada que decirme, me despido de ustedes. Mi nombre es Jesús Orlando y este canal se llama CryptoKena. Chao.